Vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Qué les parece? Empezamos entonces, dejamos todo listo. Empezamos la clase, profesor. Muy bien. A ver, ¿qué nos toca analizar el día de hoy? A ver, ¿qué nos toca analizar el día de hoy? Hoy día vamos a estudiar acerca de el primer militarismo, ¿ya? Vamos a estudiar acerca del primer militarismo. Vamos expandiendo esto ya, a ver. Muy bien. Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. Hoy estudiamos el primer militarismo. Algunos prefieren llamarle esta etapa caudillaje militar, ¿no? El caudillaje militar. Un caudillo es un líder, un jefe, ¿sí o no? Muy bien. Vamos a ver algunas imágenes que nos ayudan más o menos a ubicarnos en el tema. Por ejemplo, puedes tú ver aquí lo que sería el primer mapa, pero ya en la época republicana, porque todo lo anterior fue el virreinato, ¿sí o no? Entonces, este es un mapa ya del periodo republicano. Luego, ¿qué personaje observas aquí? A ver, ¿quién será él? ¿Más o menos recuerdas? No te preocupes, él se llama José Lamar. Hoy vamos a hablar de su gobierno, ¿ya? Hoy hablaremos del gobierno de José Lamar. También vamos a conocer acerca de este personaje que estás observando. Fue un hombre autoritario, gobernó 2 veces el Perú. ¿Cuál es su nombre? Agustín Gamarra, ¿ya? Él es Agustín Gamarra. Y al otro lado observamos a Felipe Santiago Salaverry. ¿Sabías que él fue el presidente más joven de nuestra historia? Algunos dicen, profesor, pero él dio golpe de Estado. Sí, pero él es el presidente más joven. Tenía 28 años ya para cumplir 29. Pero mira, es el más joven. Ahora lo explicamos, ¿ya? Te voy a dar algunos detalles de su gobierno. El siguiente personaje es Andrés de Santa Cruz. Uno de sus sueños de él era unir Perú y Bolivia. Andrés de Santa Cruz va a formar la Confederación Peruana Boliviana. Puedes ver acá está el mapa, mira este mapa. Perú y Bolivia se unen, pero el Perú lo dividen en dos, ¿verdad? Dos estados, el estado norperuano y el estado surperuano. Y Bolivia, 3 estados. Pero todo esto lo vamos a estudiar hoy. Esto solo ha sido la presentación o la parte introductoria. Así que un cordial saludo a todas las señoritas y a todos los caballeros que nos escuchan. Damos inicio. ¿Cuáles son las características del primer militarismo? En primer término, este periodo comienza después de la Guerra de Independencia. ¿Estamos de acuerdo? Un detalle muy importante del inicio del primer militarismo es que en lo social se va a mantener tanto el yanaconaje como la esclavitud. Hablemos de eso, profesor. Yanaconaje. Un yanacona es un siervo agrícola. Repito, un yanacona es un siervo agrícola. En la época incaica había yanaconas, sí, pero el yanacona en la época incaica era un sirviente de la nobleza en general. Pero ya con los españoles, como ellos tenían sus haciendas, sus latifundios, ¿no? Volvieron al indígena un sirviente agrícola, se llama yanacona. Y los esclavos, bueno, profesor, en la época del virreinato también trajeron esclavos de África. Sí, pero muchos de ellos ya eran quinta generación. Muchos de ellos ya eran nacidos acá. Es más, sus padres también ya habían nacido acá. Pero la esclavitud se mantenía. Entonces, comenzando la República, había siervos agrícolas y había esclavos. No es que Perú logró su independencia y automáticamente todos fueron libres. No fue así. ¿Por qué? Porque aún había poderosos terratenientes que tenían en sus haciendas trabajadores y anaconas y esclavos. Por otra parte, en materia económica se va a mantener, ojo, en materia económica se mantiene la estructura fiscal, es decir, el cobro de impuestos en aduanas, pero también, ojo con esto, se va a mantener el tributo indígena. Escúchalo bien,
se mantiene el tributo indígena. Ahora yo te aclaro esto. ¿No se supone que el tributo indígena había sido establecido por los españoles, pero para cobrarle a la población andina? Porque según ellos, los pobladores andinos debían tributar a su señor, a su rey, pero ya no era virreinato, pues. Entonces, si ya no era virreinato y era república, ¿por qué le seguían cobrando tributo a los indígenas? Ah, es que no había muchos ingresos, profesor. Ahora que Perú se había independizado, ese tributo indígena permitía cubrir el presupuesto. Sí, pero lo justo hubiera sido que le cobren a todos, ¿no? Sobre todo a los blancos que tenían muchas tierras. A todos en general. No solamente debía haber un tributo indígena. Ese era el detalle. Por otra parte, ¿cuáles eran los límites del Perú al comenzar nuestra vida republicana? Con un mapa lo vemos. Ahí está el mapa. Listo. A ver, por el norte, Perú limita con la Gran Colombia. Ya sabes, Simón Bolívar establece la Gran Colombia, ¿no? Claro. La Gran Colombia estaba formada por, la Gran Colombia estaba formada por Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Perú limitaba por el norte con la Gran Colombia. Y por el sur, Perú limitaba con Bolivia. Fíjate, mira, ve, acá por el sur. En aquel entonces el territorio peruano por el sur era Tarapacá, ¿sí o no? La zona de Tarapacá. Ya. Entonces, por el sur, Perú limitaba con Bolivia. No, actualmente es con Chile, actualmente, pero antes no. ¿A partir de qué momento Perú tuvo límites con Chile? Después de la Guerra del Pacífico. Antes no. Y si tú miras el mapa, Bolivia en aquel entonces tenía salida al mar, ¿sí o no? Por supuesto. A ver, por el oeste, Perú limitó con el Océano Pacífico, ¿está bien? Y por el este, fíjate, en aquel entonces se llamaba el Imperio del Brasil, el Imperio del Brasil, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos por acá. Cuando comenzó nuestra vida republicana, dos principios van a regir, dos principios. Uno de ellos era el llamado uti possidetis y el otro era libre determinación de los pueblos. Uti possidetis, posee lo que has poseído. Repito, uti possidetis, posee lo que has poseído. ¿A qué se refiere con eso? Posee lo que has poseído. Los antiguos territorios que fueron tuyos debían seguir siéndolo. ¿Me entiendes? A eso se refiere. También no debes perder de vista que en 1810 ya muchas naciones van a empezar a luchar por su independencia. En 1810 ya se habían formado juntas de gobierno, Buenos Aires, Caracas, Santiago, ¿no? Entonces, ¿qué se estipuló o qué se acordó? Que cada nación tendría sus propios, cada nación tendría su territorio, pero tomando en cuenta a partir de 1810, ¿ya? Profe, disculpe, ¿qué es la libre determinación de los pueblos? Cada pueblo podía decidir voluntariamente a qué país pertenecer, pero en este momento, o sea, en este momento, como recién se estaban formando las naciones americanas o se estaban independizando de España, por eso en ese momento algunos pueblos podían decidir a qué país pertenecer, ¿entiendes? En ese momento. La libre determinación de los pueblos va a hacer que un lugar llamado Jaén se reincorpore al Perú. Jaén había sido un tiempo de la zona de la audiencia de Quito, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Ahora ya se le consideraba, pues,
o deseaba Jaén ser parte del Perú. Así que, bajo el principio de libre determinación de los pueblos, Jaén se incorpora al Perú. Ahora hablaremos de los diferentes gobiernos de esta etapa. Comenzamos con el gobierno de José de la Mar. ¿Sabías que a él lo llamaron el Ejecutivo débil? Él fue llamado el Ejecutivo débil. ¿Qué quiere decir eso? Profe, lo que pasa es que en el Perú había dos tendencias políticas. Estaban los liberales y estaban los conservadores. Liberales y conservadores. Los liberales eran aquellos que proponían que el poder legislativo, o sea, el Congreso, tenga dominio sobre el Ejecutivo. Y los conservadores decían no. Los conservadores decían el Ejecutivo debe dominar al Legislativo. A ver, ¿por qué José de la Mar fue llamado el Ejecutivo débil? Porque los que dominaban en el Perú eran los liberales. O sea que había un Congreso fuerte. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo es débil. ¿Sabías que José de la Mar fue elegido? Por lo tanto, él es el primer presidente constitucional. Total, profesor, usted me enseñó que el primer presidente era Ribagüero. Espérate. Si a mí me preguntan simplemente, ¿quién es el primer presidente del Perú? Claro, Ribagüero. Pero si me preguntan, ¿quién es el primer presidente constitucional? Ahí la cosa cambia, porque ahí sería José de la Mar. Profe, ¿me puede aclarar la diferencia? Claro. Ribagüero, ¿te acuerdas que llegó al poder por medio del motín de Balconcillo? O sea que Ribagüero llegó por golpe de Estado, ¿sí o no? Ribagüero no fue elegido. Con el motín de Balconcillo llegó al poder Ribagüero. Pero ¿sabías que para el caso de la Mar hubo elecciones? Los liberales propusieron a la Mar y los conservadores a Santa Cruz. ¿Sí? Claro que en esa época no votaban todos los ciudadanos, ¿no? No, votaban los congresistas y representantes por departamentos. Listo, así era. Antes era así. Así elegían al gobernante, ¿no? Ya con el paso del tiempo ya el voto ciudadano se va a presentar, ¿no? Cuando gobernó José de la Mar, se aprueba la Constitución Madre, la de 1828, que en realidad venía a ser la Constitución número 3. ¿Así? Claro. Profe, perdone, ¿cuál fue la primera Constitución del Perú? La de 1823, cuando todavía estaba en el poder Torre Tagle. ¿Ok? ¿Cuál fue la segunda Constitución? La de 1826. Era creación de Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar se fue y le encargó el poder a Santa Cruz. Santa Cruz hizo que esta constitución rija unos meses, pero luego también será eliminada. Y ya en el gobierno de la Mar se hace la tercera constitución, la de 1828, que muchos consideran va a ser la base de las futuras constituciones. En este gobierno de la Mar se va a producir la sublevación de los iquichanos. Iquichanos. Iquicha es un pueblo que queda en Ayacucho. Los iquichanos van a protestar, estaban descontentos, decían que no veían la diferencia entre la República actual peruana o la República peruana y lo que había sido el virreinato. Ellos decían, en la época de los españoles, nosotros pagábamos tributo, ahora seguimos pagando tributo. En la época de los españoles éramos sirvientes, no teníamos tierras, ahora seguimos igual, no tenemos tierras. Entonces los iquichanos dijeron, ¿cuál ha sido la diferencia? En ese caso, si va a seguir todo igual, mira lo que dijeron, ¿ah? Preferimos que nos gobierne el rey de España. Mejor que nos gobierne el rey. ¿Qué cosa? ¿Eso cómo se interpretó?
¿Qué cosa, señor? ¿Cómo van a decir eso? Pero los pobladores de Iquicha dijeron, si la situación va a ser la misma o va a ser igual, entonces que gobierne el rey. Bueno, las fuerzas del orden actuaron contra este pueblo que se había sublevado, ¿eh? Se envió al ejército para restablecer el orden en ese pueblo que se había sublevado. Sin embargo, Perú tenía por vecino a Bolivia. Para ese momento Bolivia era gobernada por el general Sucre. ¿Cómo se crea Bolivia? Bueno, tú debes recordar que don Simón Bolívar, liberó toda esta zona, ¿sí o no? Así que Bolívar hizo una reunión con representantes del Alto Perú. En una llamada Asamblea de Chuquisaca, ellos decidieron formar su República de Bolivia. Simón Bolívar dejó como gobernante de Bolivia a Sucre. Sí, lo dejó a Sucre. Y a su ejército de la Gran Colombia. Agustín Gamarra no veía bien el hecho de que en Bolivia gobernara alguien vinculado a Bolívar, era su general, y con el ejército de la Gran Colombia. Gamarra decía, ¿no será que Bolívar pretende anexarse el sur? Así que Agustín Gamarra actúa interviniendo Bolivia o invadiendo Bolivia. Cuando los bolivianos reaccionan, los bolivianos preguntan, dicen, ¿por qué, señor Gamarra, por qué usted nos ha atacado, por qué nos ha invadido? Y Gamarra le dice, es muy sencillo el asunto, que se vaya a Sucre, que Sucre salga. Mira, Gamarra se dio el lujo de decirles, sáquenlo a Sucre. Y los bolivianos dijeron, sí, pues, ya va siendo tiempo que nos gobernemos a nosotros mismos. Así que los bolivianos dijeron, ¿esa es la condición? ¿Ustedes se retiran si es que le decimos a Sucre que se vaya? Sí, le dijo Gamarra. Perfecto. Los bolivianos le dicen a Sucre que ya es tiempo de que ellos se gobiernen a sí mismos. Y prácticamente le dicen a Sucre que se vaya. Perú y Bolivia firmaron un tratado llamado Tratado de Piquiza. Tratado de Piquiza. Y con ese tratado, Sucre se va de la Gran Colombia con su ejército. Queremos aclarar que Sucre sale de Bolivia y ¿a dónde se va? A la Gran Colombia, donde estaba Simón Bolívar. A Simón Bolívar no le agradó nada enterarse que lo habían sacado a Sucre de Bolivia. ¿Qué cosa? Así que Simón Bolívar le pide al Perú que le entregue Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Qué cosa? Sí. Simón Bolívar dice Tumbes, Jaén o Maynas. De lo contrario, Perú no aceptó de ninguna manera y por lo tanto se inicia la campaña marítima, o sea, hubo guerra. La guerra fue inevitable. La guerra comenzó con una campaña marítima. En la campaña marítima, las fuerzas de, del Perú, al mando del almirante Guise, ¿no? El almirante Guise. Dos combates, Las Cruces y Malpelo. Repito, dos combates, Las Cruces y Malpelo. ¿Cómo le fue al Perú? Fueron victorias peruanas, aunque lamentablemente el almirante Guise falleció y lo reemplazó el señor José Boterín. Pero las tropas peruanas desembarcan en Guayaquil e ingresan a Guayaquil. Las tropas peruanas han tomado la ofensiva e ingresan a Guayaquil. ¿Ya? Se prepara la campaña terrestre. Para la campaña terrestre, el general Sucre, en su tierra, en su territorio, estaba listo para enfrentar a las tropas que iban al mando del presidente. ¿Eh? Esto es lo sorprendente. Quien estaba dirigiendo las fuerzas terrestres era el presidente José Lamar. Cuando algunos consideraban
que el presidente Lamar debió cederle. Claro, él es el presidente, pero él debió cederle la conducción al general Agustín Gamarra. Pero no, Lamar prefirió él mismo dirigir las tropas. Y lamentablemente, en dos batallas, una, Saraguro, la otra, por Tete de Tarqui, en ambas batallas Perú fue derrotado. No, sí, derrota peruana. En Saraguro y por Tete de Tarqui, las tropas peruanas son derrotadas. En ese momento, el general Sucre le dice a Lamar: vamos a firmar un acuerdo en el cual ustedes aceptan retirarse de la Gran Colombia. Vamos a firmar un alto al fuego, le llaman el Convenio de Girón. Ustedes tienen que comprometerse a salir de la Gran Colombia, señor. Así que Lamar acepta. Lamar firma el Convenio de Girón, aceptando su derrota y que se van a retirar de Guayaquil. Sin embargo, el general Agustín Gamarra da golpe de Estado. Agustín Gamarra se subleva y lo saca del poder. Sí, sale Agustín Gamarra, o diré, Agustín Gamarra no vino solo, vino acompañado por general Santa Cruz, por el general Gutiérrez Lafuente. Le dan golpe de Estado a Lamar y lo deportan a Lamar a Costa Rica. Por lo tanto, damos inicio al primer gobierno de Agustín Gamarra. Es el primer gobierno de Agustín Gamarra, a quien le van a llamar el Ejecutivo Fuerte. El Ejecutivo Fuerte. ¿Por qué? Él no era liberal, era conservador. Y los conservadores decían que el Ejecutivo debe dominar al Legislativo. Este Ejecutivo Fuerte era autoritario. A ver, pero antes, Agustín Gamarra lo saca a la mar y entra en negociaciones con la Gran Colombia para buscar ya firmar la paz, terminar la guerra ya. Así que Agustín Gamarra firma un tratado llamado la Rea Gual. Con el tratado de la Rea Gual se firma la paz con la Gran Colombia. Entonces, ¿con qué tratado acaba la guerra? Con el tratado la Rea Gual, ¿ya? Ahora, su gobierno en la mar se va a ver o se va a caracterizar por las constantes conspiraciones contra su gobierno. 17 conspiraciones, ¿no te parece un número grande? 17 conspiraciones contra su gobierno, imagínate. La historia dice que Gamarra era muy autoritario, prepotente, carácter fuerte. Eso no le gustaba a algunos miembros del ejército, no le gustaba. Por eso constantemente se sublevaba. Pero de gran ayuda para Gamarra fue su esposa, cuyo nombre era Francisca Zubiaga. Su esposa, Francisca Zubiaga, estaba muy interesada, obviamente, en que su esposo se mantenga en el poder. ¿Por qué hacemos mención de la esposa de Gamarra? Porque tuvo mucha injerencia en el gobierno, más de la que le correspondía. Si bien es cierto, la primera dama como esposa del presidente merece respeto, pero hay labores que no le corresponden. Y cuentan que Francisca Zubiaga quería tener mucho protagonismo en el gobierno. En cierta ocasión, cuentan los historiadores, hubo una situación. Francisca Zubiaga, la mariscala, se entrevista con el vicepresidente Gutiérrez de la Fuente. Ya, se entrevista. Ella le dice: señor Gutiérrez de la Fuente, me han informado que usted
es parte de una conspiración contra el gobierno de mi esposo. ¿Es cierto eso? Me han dicho que usted está conspirando contra el gobierno de mi esposo. ¿Será cierto? Obviamente, Gutiérrez le dijo, señora, la verdad no sé de qué está hablando. No, no lo niegue. Mis informantes son confiables. Mis informantes me han dicho que usted está conspirando contra el gobierno de mi esposo. Obviamente el general dijo, no, señora, disculpe, no. ¿Puede creer que la mariscala le dijo, señor, quiero informarle que está destituido? ¿Cómo? Está destituido. Ya no es usted más vicepresidente. Ella no podía hacer eso. La primera dama no podía destituir vicepresidente, no. Estaba tomando una acción que no le corresponde. Pero Gamarra se lo permitía, porque cuenta que el vicepresidente le dijo, bueno, yo voy a hablar con su esposo, el presidente. Y lo único que hizo Gamarra es confirmarle que estaba destituido y no puede ser. Así que surgió un diputado llamado Francisco de Paula González Vigil. Fue muy valiente porque él denunció que Gamarra y su esposa estaban infringiendo la ley. Lo que él hizo fue una acusación constitucional. Él fue autor de la frase, yo debo acusar, yo acuso, yo debo acusar, yo acuso. ¿Qué les parece? ¿Ya? Ahora podemos mencionar o simplemente decir que cuando él planteó esa acusación contra Gamarra, en el Congreso, claro, tenían los congresistas que debatir y luego votar. Lamentablemente, la mayor parte de congresistas prefirió respaldar al presidente y Gamarra continuó hasta que concluyó su mandato. Curiosamente, Gamarra es el primer presidente en concluir su mandato. ¿Por qué? Porque tú debes recordar que Alamar no terminó porque le dieron un golpe de Estado. ¿Sí o no? Pero a Francisco de Paula González Vigil se le recuerda en la historia como un congresista, como un diputado muy valiente, porque él denunció al presidente Gamarra y su esposa por no respetar la Constitución o la ley. Cuentan que cuando acabó el mandato de Gamarra, Gamarra quería que un candidato suyo llegue al poder. Bueno, en esa época no había reelección, ¿entiendes? Como en esa época no había reelección, entonces el candidato de Agustín Gamarra era un señor llamado Pedro Bermúdez. Él era el candidato, Pedro Bermúdez, pero compite con Orbegoso y Orbegoso lo derrota en elecciones. Con Orbegoso se aprobó una nueva constitución de tendencia liberal, la constitución de 1834. Sin embargo, Orbegoso o Luis José Orbegoso tuvo que afrontar la Primera Guerra Civil, ¿ya? Orbegoso versus Pedro Bermúdez. Este general Pedro Bermúdez era gamarrista y se dice que quien estaba detrás de eso como autor intelectual o autores intelectuales eran Agustín Gamarra y la Mariscala. Cuidado, Pedro Bermúdez había perdido las elecciones, Orbegoso lo había derrotado, pero mira, ahora se subleva. Se iba a dar la Primera Guerra Civil y lamentablemente entre peruanos iban a pelear, pero cuentan que Orbegoso se va a dirigir a ellos y Orbegoso lo va a persuadir o los va a persuadir para que no peleen, para que se rindan. Cuentan que Orbegoso les dijo, señores, ustedes pelearon por el Perú, ustedes lucharon por la independencia, ustedes serán recordados como héroes que lograron la independencia del Perú.
Pero en este momento han decidido enfrentar a la nación que juraron defender. Señores, no terminen así. Si ustedes pelean contra el Perú, ya no serán recordados como héroes, sino serán vistos como traidores. Ni siquiera tendrán un entierro digno. Sus esposas e hijos no podrán reclamar derechos o beneficios porque ustedes habrán terminado sus días como traidores. Por eso piensen en el Perú, piensen en sus carreras, piensen en sus familias. Eso le dijo Orbegoso a los que iban a enfrentarlos. Cuentan que algunos recapacitaron y dijeron, ¿verdad, no? ¿Por qué vamos a pelear? Un general joven llamado José Rufino Echenique, ojo, José Rufino Echenique, dio un paso adelante y le dijo al general Bermúdez, general Pero Bermúdez, lo relevo del mando, arresten al general. Y cuentan que José Rufino Echenique le dijo a Orbegoso, señor Orbegoso, no peleamos, no vamos a pelear. Y cuentan que ambos ejércitos, en sentido figurado, se dieron un fuerte abrazo. Y la historia llama eso el abrazo en Maquinguayo. ¿Ya? El abrazo en Maquinguayo. ¿Y qué fue de Gamarra? Gamarra no participó directamente, pero profe, ¿usted no dice que era autor intelectual? Sí. Cuando Gamarra se entera que fracasó este intento de rebelión, Gamarra y la Mariscala se van del Perú, ¿ya? Pero Gamarra se va a Bolivia, ¿ya? En Bolivia, para ese momento, el gobernante era Santa Cruz, y Gamarra y Santa Cruz tenían amistad. Así que Gamarra se va a Bolivia y Santa Cruz le da alojamiento. Ahora, cuentan que cierto día Andrés Santa Cruz conversa con Gamarra y le dice, oye Gamarra, ¿qué te parece si unimos Perú y Bolivia? Ahí está. Bueno, puede ser, dijo Gamarra. Mira, ¿qué tal si hacemos una confederación? Al Perú lo dividimos en dos estados, norperuano, surperuano, más Bolivia, tres estados. Y hacemos una confederación. Gamarra dijo, ya, solo tengo una pregunta. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a mandar? Y Santa Cruz dijo, pero ¿cómo? Este es mi proyecto. Yo te estoy invitando a mi proyecto. Obviamente soy yo quien va a gobernar. Y Gamarra le dijo, ¿y por qué tú? Si tú bien sabes que Perú nunca ha sido de Bolivia, pero Bolivia sí ha sido del Perú. Y así tiene que volver a ser. ¿Qué cosa? Cuentan que eso no le gustó a Gamarra, o perdón, a Santa Cruz. Cuando Santa Cruz escuchó eso, se quedó pensando y dijo, bueno, ya Gamarra, en otra ocasión conversaremos. Así que Santa Cruz dijo, mejor voy a buscar a Orbegoso. Ya está, ya, lo busco a Orbegoso. Oye, Orbegoso, quería hablar contigo. Quería proponerte algo. ¿Qué te parece? Mira, quería proponerte, eh, quería proponerte unir Perú y Bolivia en una confederación. ¿Qué te parece? ¿Así? Claro. Quería proponerte que formemos en el Perú dos estados, norperuano, surperuano, más Bolivia, tres estados.
Así que Gamarra le propone a Orbegoso, unir Perú y Bolivia. Y Orbegoso acepta. En serio. Orbegoso aceptó. Santa Cruz está feliz porque Orbegoso, el presidente del Perú, ha aceptado formar la confederación. Ah, pero un momento. Eso no fue el agrado de un gran sector de Lima, sobre todo Lima, el sector comercial, aristócrata. ¿Qué cosa dijeron? ¿Nos vamos a juntar con Bolivia? Y algunos decían, ¿qué? ¿Bolivia va a mandar al Perú? No, 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 no. A algunos no les pareció nada esto. No, 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 no. ¿Qué cosa? Algunos clamaron. Al final, cuenta la historia, ¿no? Cuenta la historia que Salaverry se va a sublevar. Salaverry le da golpe de estado a Orbegoso. Salaverry toma el poder. Y Salaverry se va a convertir en el presidente más joven. Él tenía 28 años, ya para cumplir 29, profe. Aunque algunos libros dicen 29. No hay problema. Pero la pregunta es, ¿puede ser considerado presidente? Bueno, sí, aunque por golpe de estado. Pero fue el más joven, ¿no? ¿Qué edad tenía Alan García cuando fue candidato a la presidencia? 35. Cuando ya ganó y juramentó, ya había cumplido 36 Alan García. Felipe Santiago Salaverry, dicen algunos, tenía 28 ya para cumplir 29. Pero aún así es más joven, ¿no? Solo que la diferencia sería, profesor, que Salaverry dio golpe de Estado, mientras que Alan García fue elegido. Sí, pero cronológicamente, ¿quién es más joven? Con sinceridad, ¿quién es más joven? Ya igual, ponle 29 si quieres a Salaverry, 29. Eso no es más joven que Alan, que tenía 35. Por eso la pregunta de quién fue el más joven, la respuesta es Salaverry, claro. Un hecho importante del gobierno de Salaverry es el hecho de que va a enfrentar a Bolivia en una guerra. ¿Por qué? Porque cuando Salaverry le da golpe de estado a Orbegoso, Orbegoso se va y le pide ayuda a Santa Cruz. Y Santa Cruz aprovecha a declarar la guerra al Perú, porque Santa Cruz quería formar su confederación, pues. ¿Me entiendes? Y así que se produce la guerra contra Bolivia. Pero antes, déjame contarte que cuando Agustín Gamarra se entera, no lo puede creer. Agustín Gamarra dice, ¿qué? ¿Que Santa Cruz se ha unido a Orbegoso? ¿Cómo? ¿Que va a formar una confederación con Orbegoso? Así que Gamarra no dudó, ¿ah? Gamarra le dice a Salaverry, Salaverry, cuenta conmigo, yo te apoyo. Por lo tanto, en un lado tenemos a Salaverry y Gamarra. En el otro lado, a Santa Cruz y Orbegoso. Primera batalla, batalla de Yanacocha. Santa Cruz versus Gamarra, ¿qué dices? Santa Cruz versus Gamarra. Profe, ganó Santa Cruz, derrota de Gamarra en Yanacocha. Uy, ay, ay. Siguiente batalla, batalla de Uchumayo. Salaverry versus un general llamado Vallivian, general boliviano. ¿Quién gana? Salaverry, profe. Excelente. Pero la batalla decisiva, la batalla clave, ¿cuál va a ser, profesor? La batalla decisiva, la batalla de Socabaya, en la zona arequipeña, profe. Santa Cruz se enfrenta a Salaverry en Socabaya. ¿Cuál va a ser el resultado? No, profe. Derrota. Derrota de Santa Cruz o de Salaverry. ¿Quién pierde? No, profe. Salaverry es derrotado. Derrota de Salaverry. Y luego lo fusilan. Sí, lo fusilaron. No solo a él, también a sus oficiales que lo acompañaban. Salaverry será fusilado.
y Santa Cruz feliz porque va a formar su Confederación Peruana Boliviana. Ahí lo tienes a Santa Cruz. La Confederación Peruana Boliviana va a abarcar del año 36 al año 39. Para eso se convoca 3 asambleas. Primera asamblea en Huaura, se forma el Estado norperuano. Segunda asamblea en Sicuani, se forma el Estado surperuano. En Tapacari se forma el Estado boliviano. 3 estados, pero ahora tendrían que reunirse en Tacna. Sí, se conoce como el Congreso de Tacna. En el Congreso de Tacna se forma la Confederación o se establece la base de la Confederación y Santa Cruz es proclamado protector de la Confederación. Ahí está. Una de las medidas de Santa Cruz para atraer el comercio a la Confederación fue el decreto de puertos libres. Sí, con el decreto de puertos libres, los puertos de la Confederación, el Callao, Paita, Arica y Cobija, serían puertos libres. Era para atraer el comercio. Profe, no entiendo eso de puertos libres. Algunos productos no iban a pagar impuestos y algunos pagarían muy bajos impuestos. Pero había condición, ¿ah? La condición era que estos barcos vengan directo a la Confederación. Mira, ¿ve? A Chile no le pareció. ¿Qué cosa? Surge Diego Portales. El ministro Diego Portales dice, debemos dominar para siempre en el Pacífico. Debemos dominar para siempre en el Pacífico, decía la doctrina Portales. Por lo tanto, a los chilenos no le pareció esta confederación, porque decían, esa confederación potencialmente puede volverse una potencia militar en Sudamérica o una potencia económica. Puede volverse una potencia económica y desplazar a Chile y también a Argentina. Así que dijeron, no, señores, para mantener el equilibrio geopolítico-militar, no debemos permitir que exista esa confederación. Así que se plantea una guerra contra la confederación. Sí, guerra contra la Confederación Peruana Boliviana. Y se va a llevar a cabo la primera campaña restauradora. Primera campaña restauradora. Y para eso va a estar Blanco Encalada. No olvides, es Chile quien enviaría estas campañas. Blanco Encalada vino con sus tropas, pero fue sorprendido, fue rodeado, emboscado por las tropas de Santa Cruz. Santa Cruz lo rodea y Santa Cruz le dice, oiga señor, ríndase, están rodeados. Manuel Blanco Encalada dijo, está bien, aceptamos nuestra derrota. Firma un documento, el Tratado de Paucarpata. Tratado de Paucarpata. Con ese Tratado de Paucarpata se va a lograr, bueno, se comprometían a no invadir más a la Confederación. Ese era el compromiso, no invadir a la Confederación. Pero cuando regresaron, eso no fue para nada del agrado del gobierno chileno. ¿Quién gobernaba Chile? Un señor llamado Joaquín Prieto. Chile era gobernado por Joaquín Prieto. Y Joaquín Prieto expresó lo siguiente. Señor Blanco Encalada, usted ha regresado con sus tropas
¿Qué pasó? Cuénteme. Bueno, señor, fuimos rodeados y llegamos a un acuerdo con Santa Cruz. Santa Cruz aceptó que podamos volver, pero eso sí teníamos que firmar un acuerdo. ¿Cómo? ¿Que usted ha firmado un acuerdo? ¿Qué acuerdo, señor? Bueno, Blanco Encalada había firmado el Tratado de Pau Carpaca comprometiéndose a no atacar a la Confederación. ¿Qué cosa dijo el presidente de Chile? ¿Quién le ha autorizado a usted a firmar eso? Así que el presidente de Chile no reconoce la validez de ese tratado y preparó la segunda campaña, puertos intermedios, o perdón, la segunda campaña restauradora a cargo de Manuel Bulnes. Pero te cuento algo, pero cuidado, no te vayas a confundir, entiéndelo bien. Se presenta Agustín Gamarra y Ramón Castilla. ¿Qué? Sí. Y le dicen a los chilenos, estamos aquí para apoyarlos. ¿Cómo? Queremos lo mismo. Queremos acabar con la Confederación. Quiero aclarar que Gamarra estaba contra la Confederación, no estaba contra el Perú. Gamarra estaba contra la Confederación. Y así que Gamarra y Castilla se unen a los chilenos, vienen al Perú y en la batalla de Yungay, ojo, en la batalla de Yungay le ganan a la Confederación. Derrota de la Confederación. Manuel Bulnes derrota a Santa Cruz. Santa Cruz logra escapar. Se va, sale de Bolivia, sale del Perú. ¿Dónde está Santa Cruz? Es probable que se haya escondido en Ecuador, probable. Pero ahora el mandato lo asume Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra es proclamado en el Congreso de Huancayo. Y encima le hacen su constitución, la de 1839, una constitución conservadora. Pero Gamarra le dice a los bolivianos, señores bolivianos, entréguenme Santa Cruz. Bolivia le contesta, Santa Cruz no está acá. Mentira, ustedes lo están protegiendo, ¿sí o no? Ustedes lo protegen. Señor, no se encuentra aquí. Así. Así que Gamarra acusa a Bolivia de estar protegiendo a Santa Cruz y estar preparándolo para que invada el Perú. Así que Gamarra le hace la guerra a Bolivia y se produce la batalla de Ingavi. Y en esa batalla de Ingavi muere Agustín Gamarra. Gamarra muere. Comienza un periodo de caos político, un periodo de inestabilidad. Luego de la muerte de Gamarra, asume Manuel Menéndez. Pero contra él va a haber sublevaciones. Primero se subleva el señor Juan Crisóstomo Torrico. Juan Crisóstomo Torrico se subleva. Luego se subleva Juan Francisco Vidal. Justo Figueroa. ¿Qué está pasando, profesor? Todos los generales quieren ser presidentes, se están sublevando. Pero al final, Manuel Ignacio Vivanco, Manuel Ignacio Vivanco, en la batalla de Carmen Alto, sí, Ramón Castilla derrota a Vivanco, ¿eh? Ramón Castilla derrota a Vivanco. En esa batalla de Carmen Alto, Vivanco es derrotado por Castilla y Ramón Castilla va a dar inicio a la era del guano o la prosperidad falaz que ya estaremos estudiando la siguiente clase. Hemos acabado la parte teórica, pero ahora viene la parte práctica, ¿sí o no? Comenzamos primero resolviendo juntos. Vamos a resolver juntos, ¿ya? Ya sabes, tú me escribes tus respuestas en el chat, pero tú tienes que resolver. Así que yo te voy a esperar un poquito para que tú resuelvas. A ver, la uno. Lee, lee y resuelve. Vamos, vamos, vamos. A resolver, a resolver. Usted puede. Vamos, resuelva. Resuelva, resuelva. La uno. Es una característica de los inicios de la República. A ver, A. Surge el primer civilismo. No, militarismo. B. ¿No existía esclavitud? Sí existía esclavitud. C. ¿Existía el voto analfabeto? Eso no existía. Solo votaban los alfabetos. D. Surge el primer militarismo. Claro, esa es la respuesta correcta, la D.
Ahora en la 7, a ver, te quiero ver en la 7, resuelve. Resuelve la 7. En la pregunta número 7, oh, perdón, 2, ¿no? ¿Qué estoy hablando? Pregunta 2, ¿qué estoy hablando? Ya, la pregunta 2. Sobre los inicios de la República indique las posiciones correctas. 1. ¿Por el norte el Perú limitaba con la Gran Colombia? Sí. La 2. Pregunta 1, correcto. O ya. O punto 1. 2. ¿Por el sur Perú limitaba con Chile? No. Con Bolivia. ¿Se mantiene la estructura fiscal? Sí. 1-3. 1-3. Ya, vamos 1-3, ¿ah? ¿Cuál puede ser, ah? Espérate. ¿Se cobraba el tributo? Sí, sí se cobraba. 1-3-4, profe. Espérate. ¿La esclavitud fue eliminada por el Congreso? No. No, se mantiene la esclavitud. 1-3-4, la D. ¿Está bien? 3. Según este principio, cada país debía mantener los territorios que poseía hasta 1810. A ver, ¿qué principio decía que tú debías conservar tus territorios o tus antiguos territorios, pero hasta 1810? A. Libre determinación. B. Uti possidetis. C. Nuevas leyes. D. Reglamento provisorio. A ver, marca. Manda tu respuesta al chat. Manda tu respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tú puedes. Claro. El uti possidetis, la B de bueno. Vamos a la 4. Vamos a la 4. Resuelve. Proponían un gobierno con respeto a la ley, la constitución y la libertad. La libertad. Los liberales, profesor, la D, doctor, los liberales, correcto. 5. La Constitución Liberal de 1828 se aprobó en el gobierno de quién, profe. ¿Te acuerdas? Hemos visto, ¿ah? La Constitución Liberal de 1828 se aprobó en el gobierno de... Vamos, 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 marca, marca, resuelve. Y la respuesta correcta es José Lamar, profesor. Muy bien, José Lamar. Vamos a las 6. Sobre la guerra con la Gran Colombia, señal y son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, resuelve, resuelve. Tú puedes las 6, tú puedes las 6, vamos, vamos. Perú triunfó en los combates de la Cruz y Malpelo. ¿Qué dices tú? Sí, ¿verdad? ¿Las tropas peruanas ocuparon Quito? No, Guayaquil. Quito no, Guayaquil. Falso. ¿Las tropas peruanas triunfaron en Saraguro? No, perdieron. Perdieron. ¿Verdadero, falso, falso? ¿Se firma el convenio de Girón? Sí, sí. Es un acuerdo para que las tropas peruanas se retiren. ¿La D, doctor, sí o no? La D, doctor. ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? La D, doctor. Vamos a las 7, vamos a las 7. A ver las 7. Vamos, resuelve las 7, tú puedes. El tratado La Rea-Wall se firmó en el gobierno de A. Luis Orbegoso, B. Agustín Gamarra, C. José Lamar, D. Felipe Santiago Salaverry. Respuesta correcta, la B. Agustín Gamarra.
Ahora la 8. Vamos, la 8. Resuelve la 8. A ver, la 8, ¿cómo es? Yo debo acusar, yo acuso. Fue una frase de. Yo debo acusar, yo acuso. Fue una frase de José Baqueja Carrillo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez Mendoza, Francisco de Paula González Vigil. Respuesta correcta, la D. Francisco de Paula González Vigil. ¿Te acuerdas que te conté que él presentó una acusación constitucional contra el presidente Gamarra y su esposa, la mariscala Francisca Zubiaga, pero que al final el Congreso o la mayoría votó porque Gamarra continúe en el poder? Sin embargo, Francisco de Paula González Vigil queda en la historia por haber tenido la valentía de decirle al presidente y su esposa que no estaban respetando la Constitución, que lo que estaban cometiendo era una infracción a la Constitución. La 8, la D. La 9, el abrazo en Maquinguay ocurrió en el gobierno de quién? ¿Te acuerdas? Era la guerra civil, ¿no? ¿Te acuerdas? Se sublevó Pero Bermúdez. ¿Contra qué presidente? Luis de Orbegoso. Luis de Orbegoso. La 9, la A. Vamos a la 10, a ver. Tú puedes la 10. A ver, lee la 10, lee la 10. Sobre la Confederación Peruano-Boliviana indica aspectos importantes. 1. Felipe Santiago Salaverry fue el protector de la Confederación. No. El protector de la Confederación fue Santa Cruz. Falso. 2. ¿Se formaron 3 estados? Sí. Aunque eran 2 países, se formaron 3 estados. Acuérdate. Norperuano, surperuano y Bolivia. La 2 es verdad. En el Congreso de Tacna se establecen las bases de la Confederación. ¿Verdad? 2 y 3. Ya va 2 y 3, ¿ah? Colombia se opuso a la Confederación. ¿Colombia? No, Chile. Falso. Ya. 2, 3. En la batalla de Yungay fue derrotada la Confederación. Sí. 2, 3, 5. La C. ¿Está bien? 2, 3 y 5. Claro, pero en la batalla de Yungay, la segunda expedición restauradora al mando de Manuel Bulnes le gana a la Confederación en Yungay, Ancash. Incluso dicen que Agustín Gamarra, ya cuando los chilenos se van a retirar, Agustín Gamarra condecoró a Manuel Bulnes con el título de Mariscal de Ancash. En serio, lo condecora con el título de Mariscal de Ancash. Entonces en la 10 es 2, 3 y 5, la C de campeón. Muy bien, dejo de compartir porque es el momento de que todos mis amigos den su examen diario. Así que vamos, vamos. Les invito ya a buscar su examen. Faltan unos segunditos. Ahorita se activa el examen. ¿Ya? Ahorita se va a activar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. 10:45. Ahora sí, búsquenlo, por favor. Claro. Ahorita recién se está activando el examen, ¿ya? 10:45 exacto. Se está activando. Ahora sí ya pueden buscarlo, ya. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo. A ver, me avisan si lo encuentran. ¿Lo encontraron? Ahí está, ¿ve? Ya están pasando el link. Gracias, gracias. Gracias. Listo, ya está ya. A todos a dar su examen. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias, Enzo. Muy amables. Ahora todos a dar su examen. Todos, todos, sin excepción, ¿ah? Por favor, la práctica es el maestro. Y no te vayas, a que la clase continúa con las preguntas. Yo tengo que resolver todas tus dudas. No te vayas. Así que damos el examen y continuamos, ¿ah? Continuamos. Nadie se va. No se vaya usted, por favor. Quédese todavía de su examen y seguimos contestando preguntas.
Algunos ya me están mandando su nota también. A ver, vamos a ver el tiempito reglamentario para que todos den su examen. A dar su examen, por favor.
Muy bien, gracias a todos por haber dado su examen. Excelente. Gracias a todos. Muy bien, ¿ah? Ahora vamos a continuar, pero ya contestando sus preguntas, ¿sí? Diversas preguntas del tema o temas anteriores también. ¿Quieres que te repase algún tema, alguna duda, alguna pregunta? Con mucho gusto a todos. Este es el momento de preguntar, ¿ya? Mientras te animas a escribir tus preguntas, yo voy saludando a todos los jóvenes, ¿cómo no? Mis saludos para Dulce Yalé Arriaga, para Steven Joseph de la Cruz, saludos. Para Diego Jean-Pierre Capunay, para Michelle Patrick Padilla, saludos. Para Carla Irene Polar, para Jimena Antonella Rodríguez, para Flavio Arsenio Villavicencio Rodríguez también, ¿ah? Muy bien, Lorena Natalia Quirós, María Fernanda, y ya están llegando las preguntas, ¿ah? Ya llegan las preguntas. Muy bien, muy bien. Ah, escriban sus preguntas y saludos para el amigo Michelle Patrick. ¿Cómo que no? También saludos para Diego Jean-Pierre, ok, Ariana Nicole, Malky, Luciana Paula García, Luis Tapay Quispe, María Fernanda Castro, Claudio Ríos Chacón, Solange de la Cruz Guillermo, Lorena Natalia Quirós, muy bien, y así a todos, ¿ah? Yolanda Lucero. Y acá tenemos ya algunas preguntas que están llegando, ¿ah? Claro que sí. Saludos para Rosemary Bon Alejos, compay, ¿cómo no? Vamos, vamos, mis amigos. Escriban sus preguntas. Preguntas del tema, a ver ya. O temas anteriores también, ¿ah? Profe, ¿y algo que no escuché bien me puede repetir? Claro. Profesor, ¿pudiera usted explicar un poco mejor este punto, ampliarlo? O del tema anterior. O si hay alguna pregunta de la clase anterior, de repente la tarea, ¿ya? Muy bien, acá tengo ya pregunta y saludamos a Nayara Eric Obregón. Dice, profesor, ¿quién era el que convenció a José de Orbegoso para unir Perú y Bolivia? Allá, Andrés Santa Cruz. Andrés Santa Cruz primero conversa con Agustín Gamarra, pero después conversa con Orbegoso y Andrés Santa Cruz lo convence a Orbegoso. Y prácticamente ya estaba la confederación, ¿no? De no ser porque se subleva Salaberry, pues. Salaberry le da golpe de estado a Orbegoso, Orbegoso va y le pide ayuda a Santa Cruz y juntos le hacen la guerra al Perú. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta a la pregunta de Nayara Eric es Andrés Santa Cruz. Ahora, Piero Francescoli Neira Flores dice, profe, ¿puede repetir lo que dijo en el principio de la clase? Serán las características, ¿no, Piero? Supongo, pero no hay un problema, con mucho gusto. A ver. Claro, cuando comenzó la vida republicana, había características como, por ejemplo, eh, surge el llamado primer militarismo. No había caudillos civiles, sino militares, gozaban de un gran prestigio. En lo social se mantiene la esclavitud y el yanaconaje, los siervos agrícolas. Por otro lado, aún se mantenía en lo económico el cobro de impuestos a aduanas, pero también se mantenía el tributo indígena. A pesar que el Perú ya era libre e independiente, se seguía pagando tributo indígena. Se decía que era para cubrir el presupuesto. Por otra parte, también les comenté acerca de los límites del Perú. A ver, ¿cuáles eran los límites del Perú al comenzar la República? Los límites eran, por el norte, la Gran Colombia. Perú limitaba con la Gran Colombia. Por el sur, Perú limitaba con Bolivia. Por el oeste, limitaba con el Océano Pacífico. Y por el este, con el Imperio de Brasil. Además, había dos principios jurídicos, amigo Piero. El primer principio era el uti possidetis, posee lo que has poseído, es decir, tu derecho a conservar los territorios antiguos, pero hasta 1810. Y luego, el principio de libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa?
que los pueblos pueden decidir voluntariamente qué país pertenecer. Un ejemplo de eso es que Jaén quiso ser parte del Perú. Gracias, mi amigo Piero, por la buena pregunta. Y ahora pasamos a una pregunta de Lorena. Lorena Natalia dice, profesor, no entendí muy bien. A ver. Dice, ¿cómo es que Gamarra pudo intervenir en Bolivia y lograr que sacaran a Sucre? Ok, ese es un buen punto, Lorena. Te voy a explicar. Lo que pasa, Gamarra era un general de mucho prestigio. Gamarra había dirigido las tropas peruanas en la batalla de Ayacucho, junto a Sucre. O sea, Gamarra y Sucre se conocían para comenzar. Habían peleado juntos en la batalla de Ayacucho. Pero en este momento Gamarra era el prefecto de Cusco. Era un encargado del Cusco. El presidente era Lamara, el presidente era José de Lamar. Pero como Gamarra obviamente era un general y tenía tropas bajo su mando, Gamarra decide intervenir militarmente a Bolivia. Lo que Gamarra quería era que salga Sucre de Bolivia. ¿Por qué? Porque Gamarra decía, la presencia de Gamarra en Bolivia o de Sucre en Bolivia significa que la Gran Colombia desea no solo tener influencia en el sur del Perú, hasta desearía anexárselo. No podemos permitirlo. Así que Gamarra invade Bolivia, pero le pone condiciones a Bolivia, que lo saquen a Sucre. Sucre gobernaba Bolivia con el ejército de la Gran Colombia. Había un sector de bolivianos que obviamente quería gobernarse a sí mismo. Así que lo que dijo Gamarra fue, si se va Sucre de Bolivia, nosotros nos retiramos. Los bolivianos dijeron, está bien, firmemos un tratado, el Tratado de Ipiquiza, y Sucre salió de Bolivia. Pero de ahí, ¿hubo consecuencias o no? Sí hubo consecuencias, pues, porque vino la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Bolívar exige Tumbes, Jaén y Vainas. La guerra se dio, ¿verdad? Gracias, Lorena, muy amable por la pregunta. Allá, nadie sabe el Guardamino Duples pregunta, dice, profe, usted dijo que el primer militarismo comenzaba después de qué? Ah, después de la guerra de independencia, pues. El primer militarismo, Nadia, comienza después de la guerra de independencia. Claro, pues, ¿no? Ya cuando Bolívar se va, ¿no? Ya Bolívar se va, el Congreso, o sea, cuando Bolívar parte, Bolívar le deja encargado el poder al señor Santa Cruz, ¿ya? A Santa Cruz. Santa Cruz gobernó un tiempo, pero Santa Cruz le entrega el poder al Congreso. El Congreso convoca elecciones y elige a José de la Mar. ¿De acuerdo? En general podemos decir que el primer militarismo surge después de la guerra de independencia. Gracias, Nadia. Y vamos, jóvenes, vamos. Hay muchas preguntas, ¿ah? Muchas preguntas que puedes hacer del tema de hoy o temas anteriores. Este es el momento que tienes que preguntar para poder absolver todas tus dudas. Mira que ya estamos prácticamente en la mitad del curso, ¿ah? Así que yo les recomiendo que pregunten, mis queridos amigos. Pregunten, para que ustedes absorban todas sus dudas. ¿Vale preguntas de temas anteriores? Sí, vale. Cualquier duda de temas anteriores, vamos. ¿Quiere que te explique algo de temas anteriores? También te explico, no te preocupes. O pregúntame del tema de hoy, no te hagas problema. Vamos. Claro, con mucho gusto, Stephanie y Paola, vamos a explicarle. Ah, ya, excelente, ¿ves? Muy bien. Tanto Stephanie como Piero han hecho dos buenas preguntas. Comienzo con Stephanie. A ver, Stephanie dice, profe, ¿puede explicar sobre las batallas de Salaverry? Con mucho gusto. Primero, Salaverry le había dado golpe de Estado a Orbegoso, ¿sí o no? Y Salaverry se convierte en el primer o el presidente más joven del Perú. Te cuento. Salaverry tiene que hacer frente ahora a la guerra con Bolivia, ¿sí o no? A la guerra con Bolivia. Bueno, eh, en esa guerra se forman dos bandos. A Salaverry lo va a apoyar Agustín Gamarra, ¿sí? Y es Santa Cruz con Orbegoso. La primera batalla, la primera batalla va a ser la batalla entre
Agustín Gamarra con Santa Cruz, ¿ya? Se llama Batalla Nacocha. Batalla Nacocha, Stephanie. En esa batalla pierde Gamarra, gana Santa Cruz. Luego se da otra batalla, se llama Batalla de Uchumayo. La batalla de Uchumayo, en la que ahí participa Salaverry. Pero Salaverry se enfrenta a un general boliviano llamado Vallivian. Salaverry versus Vallivian. En esa batalla de Uchumayo gana Salaverry. Pero la batalla decisiva fue la batalla de Socabaya. En esa batalla pierde Salaverry, gana Santa Cruz. En la batalla no muere Salaverry. Salaverry y sus tropas logran escapar, se van, pero los persiguen y una vez que los rodean les dicen que se rindan, que se entreguen. Incluso les prometen respetar su vida. Salaverry accede, pero nunca imaginó que lo iban a fusilar. Cuando viene Santa Cruz pregunta, ¿dónde están? Listo, muy bien, sáquenlos y fusílenlos. Pero señor, nosotros le hemos prometido respetar su vida. Bueno, ustedes le han prometido, yo no le he prometido nada. Así que Santa Cruz ordena que lo fusilen a Salaverry. Así fue. Ya, Stephanie, gracias. Piero dice, ya. No, lo que pasa es que, a ver, vamos a explicar. El primer presidente del Perú, ¿quién es? El primer presidente del Perú es José Larribagüero. Punto. ¿Se acabó? ¿Cómo llegó Ribagüero al gobierno? Ribagüero llegó al gobierno por un golpe de Estado, motín de Balconcillo. Ribagüero no es constitucional, no fue elegido ni había constitución. ¿Estamos? O sea, Ribagüero es el primer presidente del Perú. Punto. Pero si a mí me dijera, escúchenme, Piero, primer presidente constitucional, ahí cambia. Uno, ya había constitución. Dos, fue elegido. ¿Quién? Lamar. José Lamar es constitucional. Ahí está el detalle, amigo Piero. Si solamente dices primer presidente del Perú, bueno. Y si lo dices presidente constitucional, Lamar. ¿Está bien o no? Excelente. Michelle Patri. Oh, Michelle, pues ha habido diversas guerras en la historia del Perú, ¿no? Diversas guerras. Algunas las ganó el Perú y otras las perdió. Hay que reconocer eso, ¿no? Muy bien. No, es que en esa época, Piero, en esa época todavía no había elección popular donde la gente iba a votar, ¿no? Normalmente era el Congreso con representantes por departamentos, así era, con representantes y el Congreso. ¿Ya, Piero? Con el paso del tiempo ya poco a poco irá habiendo participación popular. Claudio Ríos Chacón dice, profesor, ¿puede explicar la batalla de Carmen Alto? Con mucho gusto. Mira, el periodo era el periodo de anarquía, ¿no? O sea, una vez que muere Gamarra, lo va a reemplazar un señor llamado Menéndez. Él lo reemplaza. Sin embargo, no pierdas de vista que va a venir un periodo de caos, de inestabilidad, porque los generales se van a pelear entre ellos. A Menéndez lo va a sacar del poder un general llamado Torrico. A Torrico lo saca Vidal. A Vidal Figueroa. Y luego viene Vivanco. ¿Ya? Luego viene Vivanco. Vivanco, que también ha dado golpe de Estado, Vivanco dice que su gobierno es un directorio. Él se hace llamar director del Perú. Pero como es en un periodo de inestabilidad, Ramón Castilla ahora le hace la guerra a Vivanco. Y eso se llama la batalla de Carmen Alto, Claudio. Ramón Castilla versus Vivanco. Como Ramón Castilla derrota a Vivanco, pone fin a ese periodo llamado anarquía y comienza lo que vamos a conocer como la era del guano o la prosperidad falaz. Gracias, Claudio, por tu pregunta. Y vamos, vamos, muchachos. Todavía pueden preguntar.
Todavía pueden preguntar, mis queridos amigos. Lorena pregunta, a ver. Oh, bueno, tú sabes, Lorena, que en la historia estudia hechos. Y los hechos eh, simplemente son análisis de cosas que ocurrieron. El si pudo haber sido ya es parte de lo que sería pues las hipótesis, ¿no? Los planteamientos. La única vez que el Perú pudo estar con la Gran Colombia, porque tu pregunta es si Perú se unía a la Gran Colombia. Esa fue la Federación de los Andes. Cuando Bolívar acabó su gobierno, ¿no? Bolívar quiso formar con la Gran Colombia, Perú y Bolivia la Federación de los Andes. Pero el proyecto no prosperó o no se dio porque los propios peruanos dijeron, nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos, no queremos ser parte de una federación o confederación. Y así quedó, no se dio. ¿Te das cuenta? Esos son los hechos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Perú se unía a Bolivia o si la confederación se hubiera mantenido? Dicen algunos autores que de repente Perú, dicen, son algunas hipótesis de algunos investigadores. De repente Perú pudo haber sido, ¿por qué no?, económicamente muy fuerte o militarmente. Pero es parte de las hipótesis, nada más. Gracias. Alonso Gustavo dice, ¿podría explicar sobre la oposición de Chile hacia la Confederación Peruano-Boliviana? Lo que pasa, Alonso, es que la Confederación Peruana-Boliviana, en términos comerciales, había decretado que sus puertos eran libres. Callao, Paita, Arica y Cobija, puertos libres. Eso atrajo al comercio mundial a estos puertos, pero eso afectó económicamente al puerto de Valparaíso en Chile y también al puerto de Buenos Aires. O sea, en términos comerciales sí le estaba afectando. Por eso Diego Portales, en la famosa doctrina Portales, dijo que Chile siempre debía dominar en el Pacífico. Y por lo tanto, por eso prepararon una guerra contra eh, el Perú, ¿no? Eso se conoce como las expediciones reparadoras. Gracias. No, Piero, el Congreso estaba formado. El Congreso, a ver, la pregunta que plantea Piero es, en el segundo Congreso Constituyente del Perú, en 1827, el general José de la Mar fue elegido por el voto de los militares. Ok, pero escúchame, si hablamos del Congreso, en el Congreso había sacerdotes, abogados, también militares, comerciantes. No, el Congreso estaba formado por diversas profesiones, aunque la mayoría eran abogados y incluso sacerdotes. Con decirte que Luna Pizarro, Francisco Javier de Luna Pizarro, era sacerdote. ¿De acuerdo? Así es, mi amigo Piero. Y todavía pueden hacer algunas preguntas.